Métodos complementarios en el diagnóstico. Electrocardiografía. La actividad cardíaca da lugar a la producción de unas diferencias de potenciales eléctricos, corriente de acción, que, recogidas por galvanómetros especiales, electrocardiógrafos, quedan registradas en forma gráfica, electrocardiograma. En el ser humano, solo en escasas ocasiones, intervenciones torácicas, se tiene ocasión de aplicar los electrodos del galvanómetro sobre el mismo corazón, por lo que lo hacemos sobre la piel. Einthoven aconsejó aplicar los electrodos en puntos precisos, fijó 3 tipos de conexiones que se designan con los nombres de derivaciones 1, 2 y 3, derivaciones clásicas o bipolares. 1. Primera derivación. Mide la diferencia de potencial entre los dos brazos. El electrodo del lado izquierdo está en relación con el polo positivo del galvanómetro, el brazo derecho con el polo negativo. 2. Segunda derivación. Mide la diferencia de potencial entre el brazo derecho, polo negativo, y la pierna izquierda, polo positivo. 3. Tercera derivación. Mide la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo, polo negativo, y la pierna del mismo lado, polo positivo. Figura 3, 18. Wolfert y Lood han impuesto en clínica las derivaciones monopolares de los miembros y las torácicas, o precordiales, con la ventaja de poder explorar zonas cardíacas hasta entonces mudas al examen eléctrico. Se usan las acordadas por la American Heart Association, cuya nomenclatura es R, de right, derecha, conexión con el brazo derecho. L, de left, izquierda, con el brazo izquierdo. F, de foot, pie, con la pierna izquierda. C, de chest, tórax, con la pared torácica. B, de back, espalda, con la espalda. Para las derivaciones precordiales se han fijado 6 puntos. 1. Cuarto espacio intercostal, sobre el borde esternal derecho. 2. Cuarto espacio intercostal, sobre el borde esternal izquierdo. 3. En la línea paresternal izquierda, a mitad de la línea que une el punto 2 con el punto 4. 4. Quinto espacio intercostal izquierdo, sobre la línea medioclavicular. 5. En la línea axilar anterior, al mismo nivel del punto 4. 6. En la línea axilar media, al mismo nivel que los 2 puntos anteriores. Figura 3, 19. Se entiende por derivaciones unipolares o monopolares, simbolizadas con la inicial B. V igual voltaje, aquellas en que un electrodo, llamado electrodo explorador, se sitúa en el punto del cuerpo cuyo potencial nos interesa conocer, puntos R brazo derecho, L brazo izquierdo, F pie, puntos precordiales 1, 2, 3, etc., mientras que el otro, electrodo indiferente, corresponde a un potencial 0. De tal forma conectadas a las derivaciones, el electrocardiógrafo solo registra los potenciales que se originan debajo del electrodo explorador, mientras que las derivaciones clásicas bipolares exploran las diferencias entre los puntos correspondientes a los dos electrodos. Así, la derivación 1 nos señala la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. En cambio, la VR, monopolar del brazo derecho, solo explora los potenciales del brazo derecho. Wilson y Goldberger obtienen dicho electrodo de potencial nulo reuniendo en una sola conexión los 3 cables provenientes de las derivaciones de extremidades, basándose en la ley básica de Kirchhoff, según la cual la suma de las 3 derivaciones de un campo magnético es igual a 0, figura 3, 20. Wilson coloca en cada conexión de la terminal central una resistencia de 5000 ohmios y Goldberger quita las resistencias y, además, deja libre de la terminal central el cable del brazo que vamos a explorar. Con la técnica de Wilson, recogemos VR, VL, VF, y, con la de Goldberger, AVR, AVL, AVF, a igual aumentada, con voltajes superiores en un 50% a los obtenidos por Wilson. Con esta técnica de terminal central se recogen en clínica las derivaciones monopolares de extremidades VR, VL y VF, Wilson, y AVR, AVL y AVF, Goldberger, y las derivaciones monopolares precordiales V1, V2, V3, V4, V5, V6.
Las derivaciones bipolares clásicas de Einthoven, derivación 1, derivación 2, derivación 3, en su voltaje y forma, son el resultado de la suma algebraica de las monopolares de los miembros. Derivación 1 igual BL menos VR. Derivación 2 igual BF menos VR. Y derivación 3 igual BF menos VL. Las derivaciones esofágicas son útiles para el diagnóstico del infarto de la cara posterior y para poner de manifiesto la onda P cuando no se ve bien en los registros clásicos, fibrilación auricular. En la electrocardiografía cavitaria, Lenegre, se utiliza una sonda especial, cuya extremidad va provista de una terminación metálica que desempeña el papel de electrodo. Un conductor aislado, que transcurre en el interior de la sonda, conecta esta pieza con el aparato. Así pueden obtenerse los potenciales eléctricos endocavitarios, cuya morfología varía según la localización del electrodo, lo cual permite situarlo con precisión. Sirve, además, para precisar el curso de los estímulos en las paredes ventriculares, aportando indicaciones sobre los mecanismos de los bloqueos de rama y extrasístoles. Existe, también, una electrocardiografía telemétrica en la que el trazado se obtiene sin que el paciente y el aparato registrador estén unidos por un hilo eléctrico. Electrocardiograma normal. Consta de, figura 3, 21. 1. Onda P que corresponde a la activación auricular. 2. Intervalo PQ, o PR. Entre el comienzo de P y el de QRS. Señala el tiempo de conducción auriculoventricular, del nódulo sinusal de Keith-Flack hasta el de Aschoff-Tawara. Su duración se relaciona con la frecuencia cardíaca. Mide entre 0,12 y 0,20 segundos. 3. Complejo QRS. Expresa la activación o despolarización ventricular. Se mide desde su comienzo, QOR, hasta su final, ROS, y se valora el que presenta mayor duración en cualquiera de las derivaciones. Mide entre 0,06 a 0,10 segundos. 4. Segmento ST. Corresponde al periodo en que el miocardio está contraído, despolarizado, sin actividad eléctrica. 5. Onda T, o repolarización ventricular. 6. Onda U. Aparece, a veces, a continuación de T, teniendo poco valor diagnóstico. El espacio TP señala la diástole eléctrica. El espacio QT proporciona el valor cronométrico del ventriculograma completo, complejo rápido QRS y complejo lento STT. Comprende, pues, el tiempo de activación más el de recuperación ventriculares y representa la llamada sístole eléctrica que, hasta cierto punto, corresponde a la sístole mecánica. Varía con la frecuencia. Valores promedios. 0,40 segundos en el hombre y 0,44 segundos en la mujer. Forma del electrocardiograma normal. Varía según las derivaciones, figura 3, 22. Para comprender el motivo, se precisan algunas nociones elementales de bioelectricidad. La activación celular se acompaña de fenómenos eléctricos. Durante el reposo, la célula tiene la membrana polarizada. Esto es, se halla provista de cargas positivas en su superficie externa y aparejadas cargas negativas en su superficie interna, constituyendo cada pareja de cargas de signo contrario un dipolo. Si se sitúa un microelectrodo registrador en el interior de esta célula en reposo, este no señala diferencias de potencial e inscribe una línea isoeléctrica. Al activar un extremo de esta célula, la membrana se despolariza desapareciendo los dipolos. La parte activada es negativa con respecto a la todavía por activar. Si se sitúan dos electrodos en la superficie de la célula, uno en la zona aún no excitada, electropositiva, y otro en la que acaba de serlo, electronegativa, se registra una corriente llamada de acción. Cuando la célula está enteramente activada o despolarizada, no existen diferencias de potencial entre el interior y el exterior de la célula, ni entre los diferentes puntos de la membrana. Durante la recuperación o repolarización, reaparecen las cargas positivas en la superficie de la célula, normalmente en el lugar donde comenzó la activación.
Entre la parte todavía activada y la repolarizada hay diferencias de potencial. El galvanómetro registra una corriente de sentido contrario a la obtenida en el curso de la despolarización, que cesa cuando la célula queda toda ella repolarizada. El proceso de recuperación es más lento que el de activación. Por tal motivo la onda que corresponde a la fase de despolarización es más acentuada y súbita, onda rápida, que la correspondiente a la repolarización, onda lenta. Cuando una fibra muscular activada está sumergida en un medio conductor, se observa una distribución de potenciales comparable a la de un dipolo eléctrico orientado con su polo positivo hacia adelante en la despolarización. La onda de excitación avanza a lo largo de la célula con la carga positiva en cabeza y la carga negativa en la cola. Durante la repolarización ocurre lo contrario, y la onda avanza con la carga negativa en cabeza y la positiva en la cola. De esta orientación particular del dipolo durante las dos fases de la actividad celular eléctrica depende el potencial positivo y negativo recogido por un electrodo explorador situado en el medio conductor, cerca de la célula activada. Imaginemos una fibra muscular, dipolo eléctrico, situada en un medio conductor y excitada por su extremidad izquierda. Los electrodos exploradores están situados sobre una circunferencia de 30 en 30 grados y unidos a la extremidad superior de la cuerda del galvanómetro. Los electrodos indiferentes se hallan en relación con el polo negativo del galvanómetro. Las variaciones de potencial más importantes son registradas por los electrodos D y D' situados en el eje eléctrico del dipolo. El primero experimenta potenciales positivos, de flexión ascendente, por recoger las cargas primitivas de la onda de activación, y el segundo, potenciales negativos, de flexión descendente, por recoger las cargas negativas de la fibra excitada. Los otros electrodos registran las deflexiones negativas o positivas, según se encuentren situados en el lado excitado o en el opuesto. Los que se encuentran cerca de la línea perpendicular al eje eléctrico del dipolo, potencial cero, registran deflexiones mínimas. Cuando la excitación ha invadido toda la célula, no se observa ninguna diferencia de potencial en el medio conductor. En la fase de su repolarización, el sentido de las deflexiones recogidas por los electrodos se invierte. Estas nociones tienen su aplicación clínica. El corazón puede considerarse como una pila galvánica que genera potenciales eléctricos, los cuales se diluyen por el medio interno, medio conductor, y se captan en los puntos donde colocamos los electrodos al objeto de generar las deflexiones del trazado electrocardiográfico. La excitación cardíaca parte del nódulo sinusal. Los dipolos de activación, con el polo positivo en cabeza y el negativo en la cola, se expanden por la superficie del casquete auricular, como la lluvia sobre un paraguas, y por el septo interauricular. Los primeros terminan en el anillo fibroso que separa las aurículas del ventrículo. Los segundos alcanzan el nódulo auriculoventricular y, a lo largo de las ramas del fascículo deis, las paredes ventriculares. La resultante eléctrica de todas las propagaciones a lo largo de la aurícula da lugar al eje eléctrico o vector auricular AP, que se dirige hacia abajo y a la izquierda. La activación del ventrículo tiene varios vectores. El del tabique interventricular, el más precoz, que se dirige de izquierda a derecha del tabique. El del ventrículo derecho y el vector ventricular izquierdo, que van, respectivamente, hacia la derecha e izquierda. El vector resultante de toda la activación ventricular, AQRS, se dirige hacia abajo y a la izquierda, con una inclinación normal de 45 grados, figura 3, 23. Si colocamos un electrodo explorador sobre la superficie torácica derecha, V1, V2, captamos primero las cargas positivas de la suma de los vectores de activación del tabique y del ventrículo derecho, R minúscula, y, a continuación, el vector más amplio de activación del ventrículo izquierdo, S, obteniendo la imagen, o patente, de R minúscula barra S, básica del ventrículo derecho.
Si colocamos el electrodo explorador sobre la superficie torácica izquierda, V5, V6, captamos primero las cargas negativas de la suma de los vectores de activación del tabique, Q minúscula, y del ventrículo derecho, y a continuación se capta una R de gran voltaje por la activación o despolarización del ventrículo izquierdo, obteniendo la imagen, o patente, de Q minúscula R, básica del ventrículo izquierdo. En V3, V4, zona ecuatorial, se capta la misma masa ventricular derecha que izquierda, R/S. Todas las derivaciones periféricas, clásicas y monopolares de miembros, exploran el mismo fenómeno eléctrico cardíaco. No existen diferencias esenciales. Lo que cambia es la línea de derivación. Tomando como ejemplo las monopolares de miembros, VR, VL, VF, vemos que VR presenta todas las ondas negativas porque de ellas se aleja tanto el vector auricular como el ventricular. En cambio, VL y VF recogen potenciales positivos, por dirigirse hacia ellas dichos vectores y recogen, por tanto, la forma y voltaje de estos. Las derivaciones precordiales se dividen en derechas, V1, V2, izquierdas, V5, V6, e intermedias o ecuatoriales, V3, V4. Posición del corazón en el tórax. Puede variar en el sujeto normal, influyendo en la forma del electrocardiograma, al poner partes distintas de la superficie cardíaca frente a los puntos inamovibles de las diferentes derivaciones. Las variaciones de posición se operan por la rotación del corazón. 1. Sobre el eje longitudinal, de la base a la punta. La rotación puede hacerse en sentido horario, a la izquierda y hacia atrás, con una mayor porción de ventrículo derecho en el plano frontal, o antihorario, de atrás adelante y de izquierda a derecha, con una mayor exposición frontal del ventrículo izquierdo, figuras 3, 23 y 3, 24. La rotación en sentido horario motiva una traslación de la masa ventricular derecha hacia un plano anterior y lateral izquierdo, dando lugar a que las patentes derechas, R minúscula/S, que habitualmente se registran en V1, V2, se capten en V3, V4 e incluso en V5, V6 si la rotación es acentuada. Las patentes izquierdas, Q minúscula R, de V5, V6 se trasladan hacia el plano axilar posterior. En AVR, se pasa de R minúscula hacia Q minúscula R cuanto mayor sea la rotación, representando el voltaje de la R la masa ventricular izquierda que, al ocupar un plano posterior, ofrece las cargas positivas de sus vectores de activación al brazo derecho. En la rotación antihoraria, la masa ventricular izquierda se traslada de un plano axilar y posterior a otro más anterior, y aparecen las patentes izquierdas, Q minúscula R, propias de V5, V6 en V4, V3e, incluso, en V2. 2. Alrededor de su eje entero-posterior. El corazón tiende a hacerse horizontal o vertical. En el primer caso, suele coexistir rotación antihoraria, el ventrículo izquierdo se enfrenta a VL, que recoge electivamente su potencial eléctrico, y se obtiene una patente de Q minúscula R. En AVF, se registra la patente R minúscula/S del ventrículo derecho. En el corazón vertical, suele coexistir con rotación horaria, AVF, que enfrenta la cara diafragmática, recoge los potenciales del ventrículo izquierdo, Q minúscula R, y AVL la patente de R minúscula S. Si el corazón está horizontalizado, Q minúscula R en AVL, y la punta se ha levantado hacia adelante, la AVF recoge también vectores de activación de la masa ventricular izquierda, dando patente de Q minúscula R, corazón horizontalizado con vértice hacia adelante. 3. Según el eje transversal, derecha a izquierda, o viceversa. El vértice o punta puede rotar hacia adelante y arriba o hacia atrás y abajo. En el primer caso, AVF presenta un cuadro Q minúscula R, masa ventricular izquierda. En la rotación hacia atrás, AVF presenta un cuadro R minúscula S o RS, por enfrentar masa ventricular derecha o ecuatorial. Otras posiciones pueden presentarse en condiciones normales o por causas patológicas diversas. Alteración de los elementos que integran el electrocardiograma. Anomalías del complejo auricular. 1.
Onda P pueden referirse a su altura, onda grande, pequeña, aplanada, negativa, forma, apuntada, en meseta, con muescas, bífida, difásica, duración, etc. Clínicamente, tienen importancia dos tipos de onda P. A. La P mitralis, propia del predominio de la aurícula izquierda. Es ancha, 0,12 segundos, binodal en derivación 1, derivación 2 y positiva negativa en V1, con una negatividad a veces importante, figura 3, 25. B. La P pulmonalis, de alto voltaje en derivación 2, supera los 2,5 milímetros, derivación 3, ABF y puntiaguda. En V1 se hace positiva o picuda o tiene discreta negatividad terminal. Señala predominio auricular derecho, figura 3, 26. 2. Intervalo PQ. Se encuentra alargado, 0,2 segundos, límite máximo normal, en los bloqueos simples auriculoventriculares y acortado, por debajo de 0,10 segundos, límite mínimo normal, en la extrasistolia auricular y en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El desnivel de PQ se señala en los infartos auriculares. Un desnivel negativo inferior a 1 milímetros puede deberse a la onda TA, repolarización auricular. Anomalías del complejo ventricular. 1. QRS. A. Voltaje. Se aceptan como límites normales los de 0,6 y 2 milivoltios. Cuando las deflexiones del trazado son, en las tres derivaciones, inferiores a 0,5 o superiores a 2 milivoltios, hablamos de complejo de bajo voltaje y de alto voltaje, respectivamente. Se trata de un hecho patológico. El pequeño voltaje aparece en el mixedema, derrame de pericardio, trastornos extensos del miocardio, enfermedad de Addison, etc. El aumento de voltaje es corriente en los bloqueos de rama, en las extrasístoles e hipertrofias ventriculares. B. Anchura, normal. 0,1. Su aumento señala trastornos en la conducción intraventricular, como bloqueo de ramas, extrasistolia ventricular, crecimientos ventriculares. C. Engrosamiento, ondulaciones y melladuras. Para que tengan valor patológico se les exigen ciertas condiciones, como que deben presentarse distanciadas de la línea isoeléctrica y en complejos amplios, ya que, en ocasiones, en complejos de poco voltaje, por desviaciones axiles, etc., pueden presentarse cercanos a la base en corazones normales. También deben presentarse, por lo menos, en dos derivaciones distintas. Una forma especial del complejo ventricular la constituyen las formas trifásicas en M o W con amplitud muy disminuida, complejos raquíticos. D. Onda Q es pequeña y representa la activación del tabique. Se presenta en V5, V6 y en ABL o ABF, según la posición del corazón. Tiene valor para el diagnóstico de determinados infartos de miocardio. Falta en V5, V6 en los bloqueos de rama izquierda. Onda S tiene más voltaje normalmente en las derivaciones precordiales, V1, V2, y en los casos de hipertrofia ventricular izquierda. En ABL, V5, V6 y derivación 1 puede, en casos de bloqueo de rama derecha, presentar cierto grado de empastamiento y mayor anchura, bloqueo de la S o de Wilson. 3. Espacio ST. Este intervalo isoeléctrico puede desnivelarse, ascenso, descenso, o deformarse en cúpula o cubeta. Los desniveles inferiores a 1 milímetros no tienen valor. Generalmente, coexiste con anomalías de la onda T. Sus alteraciones más notorias se citan en las intoxicaciones digitálica, descenso de ST y aplanamiento, bifasismo o inversión de T, y quinidínica, extrasistolia, bloqueos intraventriculares, infarto de miocardio, pericarditis en fase aguda, curvas de sobrecarga, por hipertrofia ventricular, corazón pulmonar agudo y algunos procesos infecciosos, reumatismo poliarticular agudo, neumonía aguda, etc. 4. Onda T. Al describir las anormalidades de ST, ya hemos insistido sobre algunas de T. Entre las no citadas, describiremos el aumento de la onda T, frecuente en los niños, en el hipertiroidismo, en la hiperpotasemia, figura 3, 27, y vagotonía, figura 3, 28.
El aplanamiento de la onda T en el hipotiroidismo, en la pericarditis, en algunas miocarditis, en la miocardiosclerosis y en la hipopotasemia. La onda T difásica que, de no corresponder a las descritas anteriormente con los trastornos de ST, se valora como T plana o negativa. La onda T3 invertida y asimétrica se presenta en los tipos izquierdos y no tiene significación patológica. Utilidad práctica del electrocardiograma. Radica en su valiosa información sobre los trastornos del ritmo, arritmias, y conducción, bloqueos cardíacos. Sobre la insuficiencia coronaria, prueba de esfuerzo, y existencia, localización y curso evolutivo de los infartos, a los que diferencia de la pericarditis y de todos aquellos procesos que se acompañan de precordialgias. Informa, además, sobre el grado de hipertrofia cardíaca y curvas de sobrecarga, etc. Trastornos del ritmo. Son las denominadas arritmias. 1. Taquicardia sinusal, frecuencia superior a 90-100 por minuto. Acortamiento del espacio diastólico, lo que hace que la onda P tienda a acercarse a la onda T precedente, a la que puede deformar por superposición. La forma y sentido de los complejos auriculoventriculares son normales, con QT menos ancho. El segmento ST aparece a menudo por debajo de la línea isoeléctrica. 2. Bradicardia sinusal, ritmo inferior a 60 por minuto. Alargamiento del espacio diastólico. Forma y sentido de los complejos auriculoventriculares normales, espacio PR o PQ superior a 0,12 segundos. 3. Arritmia sinusal respiratoria. La frecuencia del ritmo cardíaco guarda relación con la fase respiratoria. Se acelera durante la inspiración y se retarda en la expiración. Los complejos auriculoventriculares son normales. Se encuentran lactantes jóvenes y adultos con labilidad vegetativa. 4. Ritmo nodal. Puede ser nodal superior, nodal inferior o nodal medio. En el primer caso, la activación se inicia en la parte alta del nódulo auriculoventricular, la onda P es negativa en AVF y positiva en AVR. Si es nodal inferior, la P es positiva en AVF y negativa en AVR. En el ritmo nodal medio, no se forma la onda P. 5. Arritmia extrasistólica. Resulta de la presencia de unas contracciones cardíacas prematuras, extrasístoles, que se producen en cualquier parte del sistema de excitación cardíaca, heterotopía, o en plenas masas musculares auriculares o ventriculares. Las extrasístoles pueden ser, según su lugar de origen, supraventriculares, auriculares, nodales, y ventriculares, derecha, izquierda. Por su forma de presentarse, ritmadas, alorritmia, agrupadas, en salvas, y según nazcan o no en el mismo foco, monotópicas y politópicas. Se dice que existe una pausa compensadora completa propia de las extrasístoles ventriculares, cuando el intervalo comprendido entre la contracción que precede a la extrasístole y la que la sigue es igual al doble del intervalo que separa dos contracciones sinusales. Si es menor, extrasístoles auriculares, se habla de pausa compensadora incompleta. Cuando la extrasístole se sitúa a igual distancia de las contracciones sinusales que la preceden y siguen, se llama interpolada. Son tres los elementos que caracterizan toda extrasístole. El acoplamiento, que es el intervalo que la extrasístole dista del complejo normal precedente y se mide por la distancia entre el pico de las R. Cuando esta distancia es siempre la misma, se dice que las extrasístoles son de acoplamiento fijo, y cuando es variable, que son de acoplamiento deslizante. La morfología de los complejos, depende del lugar de origen, del estado de conductibilidad o excitabilidad del miocardio. Y la pausa compensadora, que es el intervalo comprendido entre la extrasístole y el complejo ventricular normal que le sigue. Guarda relación con la activación retrógrada, que llega al nódulo sinusal y lo descarga. A. Extrasístoles auriculares. Onda P prematura y de morfología anormal, dentada, bifásica, negativa. El espacio PR está acortado, tanto más cuanto más cerca se encuentra el foco heterotópico del nódulo auriculoventricular, con QRS normal. Suele ir seguido de una pausa compensadora incompleta, figura 3, 29. B. Extrasístole nodal.
Complejo QRS prematuro, no ensanchado, con onda P invertida y situada inmediatamente antes del complejo QRS, extrasístole nodal superior, durante el mismo mellando la R, extrasístole nodal media, o después, extrasístole nodal inferior. El intervalo PQ está acortado. C. Extrasístoles ventriculares. Son las más frecuentes. El complejo QRS prematuro está ensanchado, 0-10 segundos, a veces mellado, no precedido de onda P y seguido de una onda T ancha y de sentido opuesto a la R. Pueden ser interpoladas, es decir, intercaladas entre dos sístoles normales, sin trastornar el ritmo sinusal, o ir seguidas de una pausa compensadora completa. Si el foco ectópico está situado en el ventrículo derecho, remeda la imagen del bloqueo de rama izquierda. Si en el ventrículo izquierdo, el de rama derecha, con la diferencia de que en aquellas faltan las ondas P, presentes en los bloqueos de rama, figura 3.30. Estas extrasístoles ventriculares suelen presentarse aisladas o a intervalos regulares, provocando una arritmia ritmada o alorritmia, como en los casos de ritmo bigeminado, un complejo auriculoventricular normal y una extrasístole figura 3.31, trigeminado, dos sístoles normales y una extrasístole figura 3.32, y cuadrigeminado, cuando a tres sístoles normales sigue una extrasístole. A veces, las extrasístoles son más frecuentes que las contracciones normales. Así, si a una contracción normal siguen dos extrasístoles, hablamos de ritmo trigemelar. Si tres, cuadrigemelar. Las extrasístoles en salvas, o agrupación de extrasístoles consecutivas, constituyen un esbozo de taquicardia paroxística. Las extrasístoles monotópicas tienen la misma forma, sentido y acoplamiento en una misma derivación, las de focos múltiples son, por el contrario, de forma, sentido y acoplamiento distintos, leídas en la misma derivación, figura 3.33. D. Taquicardias paroxísticas. Son crisis de taquicardia, a frecuencia superior a 180 por minuto, de aparición y desaparición súbitas. Son de origen heterotópico y pueden ser supraventriculares, auricular, nodal, y ventriculares. En la supraventricular, la frecuencia es regular y varía entre 180 a 200 por minuto. Las ondas P están aplanadas o disimuladas en la onda T que le precede. El complejo QRS es normal, al menos al comienzo de la crisis, figura 3.34. La discriminación entre los tipos auricular y nodal es a veces difícil y no tiene importancia práctica. En la ventricular se suceden, casi siempre de manera regular, complejos ventriculares atípicos del tipo de las ya citadas extrasístoles ventriculares, ya sean de forma y sentido iguales, taquicardia paroxística ventricular monomorfa, o de forma, sentido y tamaño diferentes, taquicardia paroxística ventricular polimorfa. Las ondas P, cuya frecuencia es independiente de la taquicardia ventricular, son difíciles de reconocer, aun buscándolas con cuidado. Su identificación asegura el diagnóstico. Fibrilación y aleteo, flúter, auricular. En la fibrilación faltan las ondas P, reemplazadas, en una o muchas derivaciones, por una serie ininterrumpida de pequeñas y rápidas ondas irregulares, 400 a 600 por minuto, en su forma, amplitud y duración, ondas F, que corresponden a la actividad fibrilatoria auricular. El ritmo ventricular es absolutamente irregular, arritmia completa, con complejos QRS normales, si la conducción intraventricular no se encuentra alterada, figura 3.35. En el aleteo, flúter, auricular, sobre todo visible en V1, V2, hay una sucesión rápida de ondas F, unas 300 por minuto, regulares en su forma, amplitud y duración, figura 3.36, con complejos ventriculares normales, por ser el estímulo supraventricular, con una frecuencia variable según pasen todos los estímulos auriculares al ventrículo, taquicardia paroxística por flúter 1, o solo en parte, por bloqueo funcional del fascículo de IS, con frecuencia del pulso de 150, 100, 75 por minuto, flúter tipo 2, 1, 3, 1, 4, 1.
El flutter puede ser regular cuando el número de ondas es siempre el mismo, 2, 1, 3, 1, 4, 1, y las distancias entre los complejos QRS son iguales. O irregular cuando el número de ondas F varía en cada ciclo cardíaco, pasa de 3, 1 a 4, 1, 2, 1, 5, 1, etc., alterando las distancias entre los complejos QRS. En el caso de bloqueo total isiano, se observa un ritmo auricular elevado, 300 por minuto, contrastando con el pulso lento, idioventricular, de 40 a 30 pulsaciones. Si alternan los tipos 2, 1, 3, 1, 4, 1, se obtiene un ritmo irregular, flutter variable irregular. El aleteo puede combinarse con la fibrilación, dando lugar al fibrilo-flutter o fibrilo-aleteo. F. Fibrilación ventricular. En ella, los ventrículos tienen una serie de focos heterotópicos que emiten estímulos simultáneamente, lo cual crea unas contracciones parciales y desordenadas sin eficacia hemodinámica, por lo que los ventrículos dejan de expulsar sangre y el enfermo tiene un síncope. En el electrocardiograma, se observa la rápida sucesión de ondas muy deformadas, como extrasístoles ventriculares polimorfas y muy atípicas. Generalmente, se presentan en enfermos con extrasistolías ventriculares previas en miocardios gravemente alterados, y no es raro que se desencadenen tras la inyección de digital intravenosa. El flutter ventricular es un estado previo a la fibrilación con ondas de más voltaje y a distancias iguales entre sí. A veces es transitorio, sin desembocar en la fibrilación. Trastornos de la conducción. El bloqueo puede ser orgánico o funcional, vagotonía, hipertensión endocavitaria, en la fibrilación o aleteo auricular, etc. Permanente o transitorio. Completo o parcial. Según el lugar donde radica el obstáculo a la transmisión normal del estímulo, hablamos de bloqueo sinoauricular, auriculoventricular o derrama. 1. Bloqueo sinoauricular. El impulso sinusal no alcanza la aurícula. Su característica es la falta de contracción cardíaca, con una pausa diastólica doble de lo normal. 2. Bloqueo auriculoventricular. El estímulo auricular alcanza con dificultad el ventrículo. Se distinguen las siguientes variedades. A. Bloqueo auriculoventricular simple. El estímulo circula con lentitud entre la aurícula y el ventrículo, que al final alcanza. Hay alargamiento de PQ superior a 0,2 segundos, máximo normal, para una frecuencia media de 70-80 por minuto. Se observa en sujetos vagotónicos y de manera casi constante en la difteria, reumatismo poliarticular agudo e intoxicación digitálica. Representa el primer signo infraclínico de afectación miocárdica. B. Bloqueo auriculoventricular incompleto. La conducción del estímulo a través del fascículo de His se interrumpe de vez en cuando, con el fallo consiguiente de la contracción ventricular. Tipo 1. Existe alargamiento progresivo del espacio PQ hasta un valor máximo a partir del cual se interrumpe la transmisión con falta del complejo ventricular. Después de este fallo, el espacio PQ se hace normal, para alargarse progresivamente, y el mismo fenómeno de escape ventricular se reproduce periódicamente, periodos de Luciani-Wenkevach. Este alargamiento progresivo de PQ es debido a una fatiga de las vías de conducción auriculoventriculares que no llegan a alcanzar su integridad funcional. Tipo 2. El espacio PQ es fijo y los latidos fallidos se presentan irregularmente y de modo imprevisible. A veces, adoptan el tipo 2, 1, los accidentes de la primera revolución cardíaca son normales. Por el contrario, la segunda impulsión sinusal activa únicamente las aurículas y falta la respuesta ventricular, con el resultado de un ritmo ventricular lento e irregular, con una frecuencia que es la mitad de la del ritmo auricular. Rara vez se realizan bloqueos de los tipos 3, 1 o 4, 1, con ritmo ventricular muy lento e irregular. C. Bloqueo auriculoventricular completo. La conducción está interrumpida en el nódulo de Aschoff-Tawara. La formación de estímulos se encuentra asegurada por un centro de automatismo ventricular. Ondas P normales irregularmente espaciadas, a la cadencia fisiológica de 60-80 por minuto.
El ritmo ventricular es lento, inmutable, solemne, con una frecuencia inferior a 40 por minuto o menos. Los complejos QRST están tanto más alterados cuanto más lejos se encuentra el centro del automatismo ventricular del nódulo auriculoventricular, figura 3.37. D. Bloqueos de ramas. Bloqueo de rama derecha, o de Wilson. Existe QRS ensanchado y mellado, con imagen de RSR' en V1, V2 y ABRs ensanchadas en V5, V6, bloqueo de la S, y en ABL o ABF, según la posición, vertical, horizontal, del corazón. Bloqueo de rama izquierda. Hay ensanchamiento con melladuras de QRS, positivo en las derivaciones situadas frente al ventrículo izquierdo en ABF, corazón vertical, o en ABL, corazón horizontal, V5, V6. En las precordiales derechas hallamos la imagen opuesta en sentido, forma y ensanchamiento. La deflexión intrínsecoide está retardada. El ST suele desviarse en sentido opuesto al QRS, bloqueo de rama discordante, o en el mismo sentido, bloqueo de rama concordante. En el primer caso, el desnivel de ST es secundario al trastorno de conducción, al contrario de lo que ocurre en la insuficiencia coronaria e infartos, en que es primario e independiente de la conducción. Síndrome de Wolff-Parkinson-White, WPW. Consiste en un intervalo PQ acortado, de menos de 0,1 segundos, con un QRS ancho y mellado, principalmente, en la rama ascendente de la onda R. A esta melladura se la llama onda delta. Se produce el síndrome de Wolff-Parkinson-White al pasar la onda de excitación sinusal a través de un haz muscular anómalo que une la aurícula derecha con el ventrículo derecho, lo que acorta el intervalo PQ, fascículo de Paladino-Kent. Las melladuras de QRS son debidas a la propagación anormal de aquella a través de tejido muscular, figura 3.40. Isquemia subendocárdica, insuficiencia coronaria. Durante la crisis de angina de pecho, ANGOR, se observa depresión del espacio ST, con aplanamiento e inversión de T en las derivaciones que enfrentan el epicardio y ascenso de ST en ABR, que enfrentan el subendocardio, hipoxia subendocárdica. Si la hipoxia se prolonga, estas alteraciones eléctricas persisten durante semanas, aduciendo la existencia de pequeñas áreas de necrosis, infartos subendocárdicos, eléctricamente indiferenciables de la hipoxia subendocárdica fugaz. Como un 25% de los enfermos con angina de pecho tienen normal el electrocardiograma en reposo, se aconseja la práctica de pruebas que tienden a demostrar que la reserva coronaria está disminuida. La más divulgada es la del esfuerzo. Esta prueba no ofrece peligro alguno si el paciente se detiene al aparecer molestias angorosas. Como signos de fallo coronario con isquemia subendocárdica, se citan la acentuación del voltaje de la T negativa de ABR, que se hace más picuda y simétrica que en reposo, y la imagen especular en las derivaciones que enfrentan el epicardio, T positiva de mayor voltaje, más picuda y simétrica. Si se produce una isquemia del epicardio, se harán negativas las ondas T de las derivaciones que la enfrentan. Otras anomalías valorables son aumento o aparición de extrasístoles, bloqueos diversos y localización. Es excepcional el bloqueo completo. Infarto de miocardio. En el infarto reciente, se observa el ascenso del espacio ST en forma de la llamada onda monofásica de Smith. Por encima de la línea isoeléctrica, esta onda tiene forma curvada de convexidad superior, que parte muy alto de la rama descendente de R para dirigirse hacia la línea isoeléctrica, donde termina después de haber englobado la onda T. Al cabo de unas horas, esta onda monofásica desciende progresivamente a la isoeléctrica y se produce una onda T de ramas simétricas y vértice agudo y de sentido opuesto al desnivel de ST, onda coronaria de Pardee. Estas lesiones son reversibles, pero si la trombosis persiste y motiva necrosis, aparecen ondas Q en las derivaciones situadas ante la zona afectada. La asociación de signos de isquemia, modificación de la T, de lesión, desnivel de ST, y necrosis, onda Q, constituye el cuadro eléctrico típico del infarto de miocardio. Los signos de lesión son los primeros en regresar, días o semanas.
Después desaparecen los propios de la isquemia, onda T, persistiendo años o toda la vida los de necrosis, onda Q ancha y profunda. Las derivaciones en que se manifiestan las alteraciones eléctricas varían con la localización del infarto. 1. Anterolateral. Los signos eléctricos aparecen en ABL, V5, V6, derivación 1. 2. Anteroseptal, parte posterior del tabique y la pared ventricular vecina. V1, V2 y zona ecuatorial, V1 a V4. 3. Anterior extensa. Asocia los signos de los dos precedentes. 4. Postero inferior, cara diafragmática del corazón. ABFI, a veces, T invertida en V6, isquemia lateral. 5. Septal profunda, o transmural. Se recoge en las derivaciones epicárdicas, V2, V3, V4, la imagen de QS, de endocardio izquierdo, por haber una necrosis total. 6. Lateral alta. ABL y derivación 1. 7. Subendocárdicas, pequeñas áreas de necrosis. Se traducen por ascenso acentuado del espacio ST en ABR, que enfrenta al subendocardio, y desnivel especular en las derivaciones que enfrentan al subepicardio, V6, V5, V4. ABL o ABF, según la posición del corazón, y persisten durante semanas, lo que las diferencia de las curvas de hipoxia subendocárdica, que siempre son fugaces. Nunca se recogen ondas Q. Pericarditis. Los signos eléctricos dependen de la compresión con lesión e isquemia de las fibras musculares subepicárdicas. En la fase aguda, se observa el ascenso fugaz de ST, desaparece en horas o días, en las derivaciones situadas frente a la zona lesionada, en general extensa, V2, V3, V4, V5, V6, y ABL, ABF, que exploran el subepicardio, y la imagen especular en ABR, que explora el subendocardio. Descenso de ST. No se observa onda Q, ya que no hay necrosis de tejidos. Después de la fase aguda, los espacios regresan a la línea de base, y si hubo isquemia, aparece la T invertida en todas las derivaciones que recogen el ascenso de ST, y la imagen especular, onda T positiva, en ABR, que está frente al subendocardio indemne. Las alteraciones de ST y T no son tan acentuadas como en los infartos. El cuadro descrito es especular al propio de la hipoxia subendocárdica, ya que las zonas lesionadas en ambos casos son consideradas topográficamente opuestas, subendocardio en la hipoxia subendocárdica, subepicardio en las pericarditis. Hipertrofia ventricular. El aumento de la masa muscular motiva la desviación del eje eléctrico hacia el lado hipertrofiado, signo frecuente, pero no constante, aumento del voltaje de la corriente de acción, con mayor amplitud y duración de QRS y retardo de la deflexión intrínsecoide en las precordiales correspondientes a la hipertrofia. El segmento ST y la onda T tienden a desplazarse en sentido inverso al aumento de la superficie de QRS, como en los bloqueos de rama, por alteración secundaria a la hipertrofia. 1. Hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión arterial, estenosis aórtica, etc. La onda R, en V5, V6, ABL corazón horizontal o ABF corazón vertical, derivaciones que recogen las cargas positivas o cabeza del vector de activación ventricular, aumenta de voltaje, con retardo de la deflexión intrínsecoide, superior a 0,05 segundos. La onda SDV1, V2 se hace más profunda porque estas derivaciones reciben las cargas negativas, o cola, del vector de activación del ventrículo izquierdo. El complejo QRS es positivo en derivación 1 y negativo en derivación 3. ST y T son aplanados o negativos en las derivaciones en que QRS es positivo, derivación 1, a veces derivación 2. Los índices de Sokolov-Lyon suma algebraica de S en V1 más R en V6, o de S en V2 más R en V5, superior a 35 mm cifra normal, y el índice de Wittebock suma algebraica de QRS en derivación 1, derivación 3, igual o superior a 18 mm, son presuntivos.
En ABL y ABF, según la posición del corazón, encontramos la R de gran voltaje, 13 milímetros en ABL corazón horizontal, 20 milímetros en ABF corazón vertical, y retardo del tiempo de deflexión intrínsecoide, superior a 0,03 segundos. La onda T es aplanada o negativa en derivación 2 y derivación 3. El corazón suele rotar en sentido antihorario, horizontalizándose. 2. Hipertrofia ventricular derecha, estenosis mitral, corazón pulmonar, etc. Las derivaciones que enfrentan dicho ventrículo, V1, V2, recogen una R pequeña de activación del tabique, una S más o menos profunda de activación del ventrículo izquierdo y una R' de mayor voltaje y anchura que la R pequeña del tabique, debido a que la masa ventricular derecha se activa posteriormente por su mayor grosor. Siendo R minúscula barra S la patente normal del ventrículo derecho, quebrado inferior a la unidad, cuando R barra S igual 1 habrá moderada hipertrofia, y aumentará el valor del quebrado al hacerse esta más acentuada. Las hipertrofias ventriculares derechas suelen rotar el corazón en sentido horario y verticalizarlo. Si a la hipertrofia se añade una curva de sobrecarga, registramos un ST descendido y dibujando una curva de convexidad superior en las derivaciones que exploran el ventrículo correspondiente. Si este descenso del espacio ST acompaña a una imagen no patente de ventrículo izquierdo, QR, la sobrecarga es izquierda, figura 3.42. En la derivación oponente o especular, el ST se desplaza en sentido contrario y su convexidad es opuesta. Si el descenso del espacio ST acompaña a la imagen no patente de ventrículo derecho, R barra S, la sobrecarga es derecha, figura 3.43. Cabe señalar la posibilidad de trazados de hipertrofia sin sobrecarga, de ambas a la vez y de sobrecarga sin hipertrofia. 3. Tipos ventriculares. No es infrecuente encontrar predominancias de ventrículo derecho o izquierdo, sin alteración anatómica alguna, comprobación necrópsica. A pesar de ello, y como se observa que en la clínica suelen asociarse los tipos izquierdos a las lesiones que hipertrofian este ventrículo, insuficiencia aórtica, hipertensión, etc., y los derechos a las enfermedades que hipertrofian el derecho, enfisema, fibrosis, cardiopatías congénitas con hipertensión del circuito pulmonar, estenosis mitral, etc., se adopta la denominación de tipo derecho o izquierdo para no prejuzgar una relación con el estado anatómico. El tipo ventricular izquierdo se caracteriza porque en derivación 1 predomina R sobre S y en derivación 3 es más manifiesta la onda S. En el tipo derecho, encontramos una S profunda en derivación 1 y, en cambio, en derivación 3 la onda más notable es la R, figura 3.44. Los tipos ventriculares guardan cierta relación con la constitución. Los longilíneos suelen dar tipos derechos. Los pícnicos, el tipo izquierdo. En los lactantes y niños, es fisiológico el tipo derecho, y en los aumentos de la presión intraabdominal, embarazo, meteorismo, etc., el tipo izquierdo, sin hipertrofia de los correspondientes ventrículos. Corazón pulmonar agudo. Su causa más frecuente son las grandes embolías pulmonares. Existe dilatación aguda de las cavidades derechas, con rotación horaria del corazón. Ondas S en derivación 1, a veces en derivación 2. Onda Q en derivación 3, con onda T negativa, picuda y simétrica. Inversión de T en las precordiales derechas, a veces precedidas de elevación de ST. Onda S profunda incluso en V5, V6. Bloqueo de rama derecha completo o incompleto. Estas alteraciones son regresivas a menos que se produzcan recaídas embólicas. Corazón pulmonar crónico. Aumento de amplitud de la onda P en derivación 2, derivación 3, ABF, P pulmonar. Desviación derecha del eje eléctrico. Complejo QRS de tipo S1Q3 en las derivaciones patrón. En las precordiales, signos de hipertrofia ventricular derecha, con curvas de sobrecarga. Bloqueo de rama derecha completo o incompleto. Trastornos hidroelectrolíticos y hormonales. 1. Hipopotasemia. Las modificaciones son inconstantes, el 20% de los enfermos que la presentan tienen electrocardiograma normal, e inespecíficas.
Depresión negativa del espacio St. Onda T aplanada o difásica. Alargamiento del espacio QT, por aumento de anchura de la onda T, y aumento de la onda U, que puede ser dominante en la repolarización. En la hipopotasemia acentuada, inferior a 2 miligramos por litro, el segmento ST se acorta y la onda R aumenta de voltaje, con un empastamiento terminal, pudiéndose confundir con el patrón de la hipertrofia y sobrecarga izquierdas, figura 3, 45. 2. Hiperpotasemia. Ondas T altas, picudas, simétricas, en tienda de campaña, sobre todo visibles en las precordiales, y ensanchamiento de QRS. Alargamiento del espacio PR. En estadios muy avanzados, desaparición de la onda P, parálisis auricular. Arritmias de tipo diverso, bradicardia sinusal, y bloqueos auriculoventriculares de grado variable, figura 3, 46. 3. Hipocalcemia. La acción del calcio tiene aspectos antagónicos a los del potasio. Alargamiento del intervalo QT a expensas de ST, figura 3, 47. 4. Hipercalcemia. Acortamiento y aún desaparición de ST, con la onda T inmediata y aplanada, acortamiento del intervalo QT con buena individualidad de la onda U. 5. Hipotiroidismo. Bajo voltaje en todas las derivaciones de QRS. Ondas T aplanadas o invertidas en casi todas las derivaciones, expresión muchas veces de pericarditis concomitante o de infiltración mucoide. Bradicardia. 6. Hipertiroidismo. Taquicardia sinusal con aumento de amplitud de las ondas P, segmentos PR y ST ligeramente desnivelados. La onda T es aplanada o invertida. Es frecuente la fibrilación auricular permanente o paroxística. Fonocardiografía. La fonocardiografía consiste en el registro gráfico de los ruidos producidos por el corazón. El fonocardiógrafo consta de un micrófono que se aplica en la región precordial, un amplificador constituido por válvulas termoiónicas y un circuito de tipo resistencia-capacidad, los cuales permiten un registro de alta frecuencia, útil para ciertos soplos, por ejemplo, insuficiencia aórtica, y otro de baja frecuencia, propio para los tonos y algunos soplos, estenosis mitral, y un aparato registrador que inscribe las oscilaciones en una banda o papel fotosensible. Para poder situar el momento de la revolución cardíaca al que corresponde cada ruido, se necesita registrar simultáneamente un trazado patrón de la actividad cardíaca, que corrientemente es el electrocardiograma o el pulso venoso, figura 3, 48. La fonocardiografía, además de registrar ruidos que el oído es incapaz de captar, sirve para el análisis detallado de los que se producen en el corazón, precisando su intensidad, tono, duración y situación dentro del ciclo cardíaco. Su importancia es excepcional en la diferenciación de los ritmos de galope y de 3 tiempos. En el capítulo sobre semiología aplicada, nos ocuparemos con detalle de las características fonocardiográficas de los distintos soplos en particular. Cabe señalar que la estenosis mitral y las cardiopatías congénitas deben ser siempre analizadas fonocardiográficamente. En el fonocardiograma normal encontramos lo siguiente. 1. Tono auricular, o presistólico. Debido a la contracción muscular de las aurículas, paso de la sangre a través de la válvula auriculoventricular y distensión de las paredes ventriculares como consecuencia de la sangre que llega de las aurículas. Está representado por una vibración simple o doble de una amplitud limitada, 2 a 4 milímetros, y algo más prolongada. Se verifica después del vértice de la onda P del electrocardiograma. 2. Complejo sonoro del primer ruido. Se integra de a. Una o dos vibraciones débiles, simultáneas con Q entre Q y R del electrocardiograma, atribuidas a vibraciones residuales de la contracción auricular o, mejor dicho, a los efectos de dicha contracción sobre la pared ventricular. B. Unas vibraciones fácilmente reconocibles por su alta frecuencia y notable intensidad, que aparecen durante el periodo de contracción ventricular y se deben al cierre de las válvulas sigmoideas aórticas. C. Unas ondas similares a las anteriores en frecuencia e intensidad que se dibujan después de una breve pausa y coinciden con el tiempo de expulsión ventricular.
D. Vibraciones de frecuencia más baja y de intensidad gradualmente decreciente que, sin pausa alguna, aparecen en relación con el paso rápido de la sangre a través de las grandes arterias durante la fase de evacuación o expulsión. Se registran mejor en laxifoides. 3. Complejo sonoro del segundo ruido. El comienzo de la relajación ventricular y los remolinos que se originan producen una o dos vibraciones lentas. El cierre de las válvulas semilunares de la aorta y pulmonar se manifiesta por una o dos vibraciones rápidas de gran amplitud. Se verifican después del final de la onda T del electrocardiograma, en derivación 2, sin que haya una coincidencia absoluta. Las vibraciones de pequeña frecuencia y escasa amplitud que les siguen se engendran en las paredes arteriales y la corriente sanguínea, así como en la apertura de las válvulas auriculoventriculares, especialmente la mitral. Con mucha frecuencia se distingue una gran vibración de naturaleza más bien lenta, y, por tanto, prácticamente no audible, que termina el complejo. Es máxima en la base. 4. Tercer tono. Está formado por 2 o 3 vibraciones lentas de escasa amplitud. Es más frecuente en los niños y jóvenes que tienen un tórax delgado y aplanado. Nace en la pared ventricular por efecto de vibraciones producidas por el paso de la sangre que afluye bruscamente a los ventrículos durante la fase de llenado rápido ventricular. El aumento de la excitabilidad vagal favorece este tono. Ecocardiografía. El valor potencial de las técnicas de ultrasonido en la evaluación de la función cardíaca y alteraciones estructurales del corazón fue por primera vez demostrado por Edler y Hertz, hace casi medio siglo. El desarrollo de esta técnica permaneció más bien estancado hasta fines de la década de los años 60, cuando un interés progresivo, tanto en los aspectos tecnológicos del ultrasonido como en sus aplicaciones, desencadenó una gran cantidad de publicaciones y estudios de investigación especializados. De esta forma se llega al perfeccionamiento de la ecocardiografía M-mode, de movimiento, y al posterior desarrollo de la ecocardiografía bidimensional, hoy día una de las técnicas de uso más corriente. Generalidades sobre la técnica. El ultrasonido es un sonido de alta frecuencia, sobre 20.000 Hz, inaudible al oído humano. Se produce aplicando una corriente eléctrica, que fluctúa rápidamente, a un cristal piezoeléctrico, lo que induce que vibre a una alta frecuencia. Las ondas ultrasónicas que así se generan, atraviesan tejidos y sustancias a diferentes velocidades dependiendo de su resistencia, impedancia acústica. Una buena parte de las ondas ultrasónicas son reflejadas en la interfaz existente entre dos estructuras de diferente impedancia acústica. Estas ondas generan así un eco que retorna y puede ser captado por el mismo cristal piezoeléctrico si la dirección del haz de ultrasonido es, aproximadamente, perpendicular a la interfase. Al captar este eco, el cristal piezoeléctrico vibra y transforma estas vibraciones en impulsos eléctricos que pueden ser registrados después de una adecuada amplificación. Mediante un osciloscopio, los ecos así amplificados pueden ser representados en 3 diferentes formatos, según el tipo de ecocardiógrafo que se emplee. En el formato A, amplitud, A-mode, los ecos son proyectados como espigas verticales a lo largo de una línea de base horizontal, figura 3.49, tomada, con ligeras modificaciones, de Práctica/Echocardiology, Jos Royant, MD, copyright 1977. Research Studies Press Incorporated. La amplitud o altura de la espiga corresponde a la intensidad relativa del eco, mientras que la profundidad o distancia entre el transductor, cristal piezoeléctrico, y los tejidos que generan los ecos está indicada en la abscisa, línea horizontal. La profundidad o distancia de una estructura en relación al transductor es función del tiempo que transcurre desde la transmisión a la recepción de un pulso ultrasónico. Este formato es de escaso uso en cardiología. En el formato B, brillo, B-mode, la línea horizontal permanece inalterada, pero los ecos, en vez de ser representados por espigas, lo son por puntos luminosos. Esto, simplemente, se obtiene por un truco electrónico en el cual la espiga es girada en 90 grados en relación a la vertical.
En esta forma de representación, mientras más intenso es el eco, o más alta la espiga en el formato A, mayor es el brillo del punto en el formato B. El formato B no tiene uso práctico en ecocardiografía, pero constituye la base de lo que es la técnica hoy día de mayor uso. El formato M, movimiento, M-mode. El formato M, movimiento, M-mode, se logra mediante el artilugio de hacer pasar, barrer, los puntos obtenidos mediante el formato B a una velocidad determinada por la pantalla de un osciloscopio. De esta forma, se obtiene un movimiento ondulante que refleja los distintos ecos que se consiguen de las estructuras, a su vez en movimiento, del corazón. Por razones de conveniencia, esta información es presentada en el osciloscopio de manera tal que la profundidad o distancia de los ecos en relación al transductor se representa en la vertical, y el tiempo, en la horizontal. La intensidad de los ecos es todavía proporcional a su brillo, pero los puntos ahora aparecen como líneas ondulantes. De este modo, el registro en el formato M es una continua representación de la profundidad, distancia, de las estructuras en relación al transductor, figura 3.49. La ecocardiografía bidimensional se ha desarrollado como un intento de ampliar la cantidad de información que se obtiene por las técnicas previamente descritas. En la ecocardiografía de formato M-mode, el haz de ultrasonido es muy angosto y las estructuras observadas simplemente son aquellas atravesadas por este haz ultrasónico. El examen mediante esta técnica se realiza por angulación manual del transductor a lo largo de las ventanas acústicas, representadas por los espacios intercostales. La visión relativamente estrecha que se obtiene por medio de la ecocardiografía de formato M es la mayor limitación de esta técnica. Con las técnicas bidimensionales, por el contrario, se ha intentado ampliar esta visión obteniendo un segmento más amplio de las estructuras que se han de explorar. Las distintas técnicas bidimensionales hoy día proveen entre 45 a 90 grados de amplitud de visión. Esto puede obtenerse a través de diferentes mecanismos o artificios técnicos. Uno de ellos es el sistema de multielementos piezoeléctricos, activado secuencialmente, Phase Array Systems figura 3.50a. En esta forma, se genera una visión tomográfica del corazón, que puede ser explorado en diferentes planos, lo que se obtiene simplemente moviendo y angulando el haz de ultrasonido en la posición deseada. Este haz provee un ángulo de visión que puede llegar hasta los 90 grados. Otro tipo de técnica es la que utiliza un transductor mecánico, en el cual existe un solo elemento de cristal que es mecánicamente movido hacia atrás y adelante en forma muy rápida, proporcionando un ángulo de visión que puede variar desde 30 hasta 90 grados, figura 3.50b. Para conducir un examen ecocardiográfico, el transductor se aplica habitualmente en el reborde esternal izquierdo, generalmente en el tercer o cuarto espacio intercostal y angulado en diferentes direcciones, figura 3.51, tomada de Feigenbaum, con permiso de Leon Feiger, para obtener los ecos deseados. La amplitud de los ecos obtenidos depende del ángulo con que el haz del ultrasonido rebota en las diferentes estructuras, y es mayor cuanto más cercano a la perpendicular. En la técnica de formato M, si uno mueve el haz de ultrasonido en un arco que va desde una angulación superior, medial y posterior, figura 3.51, posición 4, orientado a la base del corazón, hacia una dirección inferior, lateral y posterior, posición 1, orientado al ápex del corazón, se puede obtener una visión integral de las estructuras que se incluyen en el arco extendido desde la base del corazón hasta el ápex, figura 3.52, tomada de Feigenbaum, con permiso de Leon Feiger. Evaluación del ventrículo derecho, tabique interventricular y ventrículo izquierdo. Se puede evaluar de la forma más apropiada cuando el haz de ultrasonido atraviesa las diversas estructuras del corazón, tal como se representa en la figura 3.51, posición 2. Esto corresponde, aproximadamente, a un punto ligeramente inferior al de la inserción de las cuerdas tendíneas en los velos mitrales.
Las dimensiones de las cavidades ventriculares pueden medirse de esta forma, lo que se hace generalmente usando como referencia la cúspide de la onda R para las dimensiones de la cavidad ventricular derecha, el diámetro del final de diástole del ventrículo izquierdo, el grosor del tabique interventricular y de la pared posterior del ventrículo izquierdo. La dimensión de final de sístole del ventrículo izquierdo se obtiene en el punto de máxima excursión del tabique interventricular, figura 3.53. Los valores para estas diferentes dimensiones dependen, en individuos sanos, de la edad y de la superficie corporal. En adultos sanos, se aceptan los valores publicados por Feigenbaum, tabla 3.1. Las dimensiones de final de diástole y final de sístole, obtenidas de esta forma, pueden ser utilizadas para calcular parámetros de función ventricular, tales como fracción de eyección y fracción de acortamiento. La relación normal entre el grosor del tabique interventricular y de la pared posterior del ventrículo izquierdo puede alterarse en condiciones patológicas, como ocurre en la cardiomiopatía obstructiva, en la cual existe una hipertrofia asimétrica del tabique interventricular, figura 3.54. El cociente tabique interventricular sobre pared posterior del ventrículo izquierdo fluctúa entre 1,6 a 3. Normalmente, este cociente es inferior a 1,3, figura 3.53. El ventrículo izquierdo se puede encontrar dilatado en pacientes con cardiomiopatía congestiva. En ellos, la fracción de acortamiento y de eyección estará disminuida, figura 3.55. El tabique interventricular, normalmente, presenta una excursión que es, aproximadamente, sincrónica con el movimiento de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Esto determina los cambios sucesivos de las dimensiones ventriculares izquierdas, de final de diástole al final de sístole. Este movimiento normal puede alterarse en diferentes circunstancias, que incluyen trastornos de la conducción, bloqueo de rama izquierda, enfermedad coronaria que afecta al tabique interventricular, en la cual este puede mostrarse asinético o con franca reducción de la movilidad, y en las sobrecargas de volumen del ventrículo derecho, comunicación interauricular, insuficiencia tricuspidea, insuficiencia pulmonar, etc. En estas condiciones, el tabique interventricular, en vez de presentar un movimiento de acercamiento hacia la pared posterior del ventrículo izquierdo, como normalmente ocurre en la sístole, tiende a desplazarse anteriormente, lo que se denomina movimiento paradójico. Esto, invariablemente, ocurre en presencia de hipertrofia ventricular derecha, figura 3.56. En ocasiones, el movimiento paradójico del tabique interventricular puede observarse en presencia de dimensiones ventriculares derechas de tamaño normal, como ocurre en pacientes sometidos a cirugía de corazón abierto, en trastornos de conducción, etc. Ecograma de la válvula mitral. El ecograma de una válvula mitral normal se muestra en la figura 3.57, donde se registran simultáneamente el electro y fonocardiograma, correlacionando los movimientos del velo anterior mitral con los eventos eléctricos y acústicos correspondientes. Al comienzo de la diástole, el velo anterior se mueve en dirección al tabique interventricular, mientras que el velo posterior lo hace en la dirección contraria. Los ecos de ambos velos se fusionan durante la sístole, como se puede observar en la figura 3.58. A coincide con la sístole auricular durante la cual el velo anterior mitral está abierto al máximo. Coincide también con el cuarto ruido cardíaco, si es que este se registra. Se corresponde al cierre de la válvula mitral y coincide con el primer ruido en el fonocardiograma, componente mitral figura 3.59. El suave movimiento anterior del segmento CD está relacionado con el movimiento que experimenta la válvula mitral en dirección hacia la pared torácica, en la medida en que el ventrículo izquierdo reduce su volumen durante la sístole. El cierre aórtico precede ligeramente al punto D. El segmento D representa el movimiento de apertura del velo anterior mitral durante la protodiástole.
El punto D coincide con el chasquido de apertura mitral y se ha propuesto que corresponde a la abrupta interrupción del movimiento de apertura del velo anterior, cuando la válvula mitral alcanza su máxima excursión. En la fase de llenado rápido, el velo anterior se mueve posteriormente, acercándose a una posición próxima al cierre, originando la cresta F, F slope. La velocidad con que este movimiento ocurre está afectada por diversos factores, que incluyen, entre otros, el orificio valvular mitral, disminuido en la estenosis mitral, cantidad de sangre que fluye en la diástole, tiempo de llenado diastólico, distensibilidad ventricular. De este modo, la pendiente F puede estar disminuida en presencia de estenosis mitral, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, etc. Normalmente, esta pendiente fluctúa entre 70 a 150 milímetros por segundo, aunque Feigenbaum estima que es normal por encima de 35 milímetros por segundo. En presencia de estenosis mitral, no solamente la pendiente F está reducida, sino que, además, el velo posterior, por estar fusionado con el velo anterior y ser de menor tamaño, sigue al primero en su excursión diastólica anterior, figura 3.60. Estas condiciones patológicas producen alteraciones características de la movilidad de la válvula mitral, que pueden apreciarse notablemente con la técnica bidimensional, figura 3.61. El prolapso de los velos mitrales en la aurícula izquierda produce cambios en el ecograma mitral que son característicos, figura 3.62. El más común es el movimiento posterior de la válvula mitral durante la sístole, figura 3.63. Esto ha sido descrito como el signo de la hamaca, figura 3.64. Ocasionalmente este movimiento, en vez de ser holosistólico, es limitado al final de la sístole, telesistólico, figura 3.65. Con frecuencia, el máximo de la excursión sistólica posterior del velo prolapsado se correlaciona con un clic mesosistólico o telesistólico. En la cardiomiopatía obstructiva, los velos mitrales pueden exhibir un brusco movimiento anterior durante la sístole, llegando incluso a contactar con el tabique interventricular. Esta anormalidad, junto con la hipertrofia asimétrica del tabique interventricular presente en este proceso, parecen ser los responsables de la obstrucción dinámica del tracto de salida ventricular izquierdo, figura 3.54. En la insuficiencia aórtica, el chorro de regurgitación hace vibrar los velos mitrales, comúnmente el velo anterior, lo que se refleja en el ecograma mitral como un fino aleteo, fluttering, figura 3.66. En ocasiones, este fenómeno puede incluso afectar al tabique interventricular. La insuficiencia mitral secundaria a rotura de las cuerdas tendinosas determina anormalidades que dependen del velo afectado. Cuando es el velo posterior, este muestra un marcado descenso posterior durante la sístole y ascenso anterior durante la diástole, introduciendo un aspecto caótico en sus movimientos. La rotura del velo anterior ocasiona un aleteo burdo durante la diástole y, en ocasiones, aunque menos considerable, durante la sístole. En el mixoma auricular izquierdo, pueden apreciarse masas de ecos detrás del velo anterior mitral durante la diástole, figura 3.67. Frecuentemente, la pendiente F está disminuida, debido a la obstrucción que el tumor produce en la movilidad del aparato valvular mitral. Un ejemplo de mixoma auricular estudiado con técnica bidimensional puede verse en la figura 3.68. Ecograma de la válvula aórtica. La figura 3.69 muestra el ecograma de la raíz aórtica y de los velos aórticos con registro simultáneo de electrocardiograma. La raíz aórtica se mueve anteriormente durante la sístole y posteriormente durante la diástole. La válvula aórtica puede reconocerse cuando los velos se separan en una forma de hexágono durante la sístole. Los ecos anteriores de la válvula aórtica se originan del velo coronario derecho y los ecos posteriores corresponden al velo no coronario. Ocasionalmente, el velo coronario izquierdo puede observarse en el centro del hexágono. La separación de los velos al comienzo de la sístole y su encuentro al final de la diástole precede brevemente al ruido de eyección, clic, y coincide con el cierre aórtico, respectivamente.
El máximo de excursión de los velos durante la sístole fluctúa entre 1,6 a 2,6 centímetros. La raíz aórtica al final de la diástole mide entre 2 a 3,7 centímetros, de acuerdo con Feigenbaum. Al comienzo de la diástole, los ecos correspondientes a los velos aórticos se fusionan y aparecen como una delgada masa de ecos generalmente homogénea. En caso de estenosis aórtica, la apertura de los velos se encuentra limitada. El engrosamiento y calcificación de los velos valvulares a menudo enmascaran el detalle de los ecos correspondientes a los velos, y muchas veces imposibilitan delinear apropiadamente su excursión. En general, la posibilidad de estenosis aórtica se sospecha en presencia de ecos densos provenientes de velos aórticos que muestran una movilidad generalmente alterada o disminuida. La ecocardiografía bidimensional ha permitido una estimación del área valvular aórtica en caso de estenosis aórtica mejor que la ecocardiografía de formato M, figura 3.70. En pacientes con válvula aórtica bicúspide, la posición de los velos durante la diástole es excéntrica. En la insuficiencia aórtica, los velos aórticos pueden notarse separados durante la diástole, a diferencia de lo que ocurre normalmente. Este hallazgo, en presencia de velos engrosados y de adecuada movilidad de la válvula, puede ser, en ocasiones, diagnóstico de insuficiencia aórtica. Sin embargo, la especificidad de la separación diastólica de los velos aórticos durante la diástole es baja y puede verse, ocasionalmente, en individuos normales. En la cardiomiopatía obstructiva, puede observarse cierre mesosistólico de la válvula, como consecuencia de la brusca reducción del flujo aórtico provocado por la obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo durante la sístole, figura 3.71. Ecograma de la válvula tricúspide. Esta ofrece una morfología similar a la de la válvula mitral, aun cuando normalmente es de más difícil registro. En pacientes con estenosis tricúspidea, la pendiente F del velo anterior tricúspideo puede encontrarse reducida, tal como se observa en los pacientes con estenosis mitral. En pacientes con insuficiencia pulmonar, puede observarse en ocasiones aleteo fino de los velos tricúspideos, tal como se observa en la válvula mitral en presencia de insuficiencia aórtica. Ecograma de la válvula pulmonar. No siempre es posible registrar ecos de la válvula pulmonar en individuos normales. Comúnmente, se observa solo el velo posterior. La onda refleja el efecto de la sístole auricular derecha en el velo pulmonar, y acaso corresponde a su apertura parcial previa al comienzo de la sístole ventricular derecha. El punto B marca el comienzo de la eyección ventricular, y el C, el máximo de la apertura del velo posterior. El segmento CD representa el cierre gradual del velo durante el resto de la sístole, y el DE, el rápido movimiento de cierre diastólico, figura 3.72. Durante el resto de la pendiente de este segmento, la onda tiende a hacerse plana o incluso negativa en presencia de hipertensión pulmonar, figura 3.73. En esta situación, además, la onda se hace frecuentemente plana o ausente, y con frecuencia se observa cierre mesosistólico de la válvula o aleteo vasto de ella durante la sístole. Ecograma de válvula protésica. Numerosas son las prótesis valvulares, que corresponden, en general, a tres tipos. 1. Válvulas protésicas con dispositivos de cierre central, de bola, como la prótesis de Starr-Edwards, o de disco, como la prótesis de Beal. 2. Válvula de dispositivo de cierre excéntrico, como la prótesis de Bjork-Chiley. 3. Las bioprótesis, porcina, etc. El ecograma de estas válvulas puede permitir información valiosa para evaluar el momento en que la válvula se abre o se cierra, la amplitud de movimiento del dispositivo oclusor, la de movimiento y densidad de los ecos en las bioprótesis, etc. Figuras 3.74 y 3.75. Ecograma del derrame pericárdico. La ecocardiografía es la técnica más sensible y específica para determinar la presencia de derrame pericárdico. Este se observa como una separación anormal entre el epicardio y el pericardio, tanto posterior como anteriormente, figura 3.76.
Aun cuando una ecocardiografía no puede realizar una cuantificación precisa de la cantidad de líquido presente, se han propuesto algunas sugerencias como guía para una estimación aproximada. 1. A la separación sistólica entre el epicardio posterior y el pericardio corresponde la presencia de líquido, menos de 300 mililitros. 2. La separación del epicardio posterior y el pericardio a través del ciclo cardíaco completo, sístole y diástole, sugiere que la cantidad de derrame pericárdico es, aproximadamente, de 400 a 500 mililitros. 3. La separación, tanto anterior como posterior, entre el epicardio y el pericardio sugiere que la cantidad de líquido puede estar entre 500 a 1000 mililitros. 4. La presencia de una amplia separación del epicardio anterior y el pericardio es coherente con un derrame pericárdico mayor de 1000 mililitros. En presencia de derrames pericárdicos masivos, además, se pueden observar anormalidades en el movimiento de la válvula mitral e incluso de todas las estructuras cardíacas, que se desplazan rítmicamente delante y atrás como en un columpio, swinging. Es de interés observar que la alternancia eléctrica que se observa en pacientes con derrame pericárdico masivo y taponamiento se correlaciona frecuentemente con el ciclo de este movimiento pendular, complejos QRS pequeños cuando el corazón se aleja posteriormente.